Derashá, Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 31. Hoy abrimos nuestro corazón para escuchar una de las porciones más consoladoras y majestuosas de toda la Escritura, Isaías capítulo 40. Después de largos capítulos donde el profeta anunció juicio, disciplina y las consecuencias de apartarse del camino de Dios, de pronto la voz cambia por completo y escuchamos: consuelen, consuelen a mi pueblo. No es un simple cambio de tono, es la revelación del corazón de Dios. El Eterno no encuentra placer en la aflicción de sus hijos. La disciplina tiene un propósito: restaurar, nunca destruir. Desde Génesis aprendemos que aún después de la caída de Adán y Eva, el Creador no abandonó a la humanidad, sino que la visitó de continuo, guiando la historia. En el diluvio preservó un remanente mediante Noé. En la esclavitud levantó a Moisés, en el exilio prometió el regreso. La misericordia siempre sigue al arrepentimiento. Cuando Isaías dice consuelen a mi pueblo, también está hablando a quienes sirven al pueblo. No solamente reciben consuelo los afligidos, también reciben una responsabilidad quienes enseñan, quienes gobiernan, quienes son padres, madres, maestros, ancianos, etc. La alajá espiritual que nace de este pasaje es sencilla y profunda. Nunca utilices la verdad para aplastar a una persona, úsala para levantarla. La represión sin esperanza endurece el corazón. La reprensión, acompañada de misericordia conduce al arrepentimiento verdadero. Santiago, el hermano del Maestro Jesús, enseña que la misericordia triunfa sobre el juicio. No significa eliminar la justicia, sino recordar que la finalidad de la justicia divina es restaurar la vida, no el castigo. El profeta Isaías continúa diciendo que la culpa de Jerusalén ha sido perdonada y que su tiempo de servicio ha terminado. Esto revela un principio extraordinario: el sufrimiento nunca dura para siempre. El dolor tiene un límite establecido por Dios. Baruch recuerda que el mismo Dios que dispersó a Israel también lo reunirá con gloria. Jeremías anuncia que después de 70 años vendría la restauración. La historia confirma estas palabras cuando los exiliados regresaron desde Babilonia durante los días de Ciro y reconstruyeron Jerusalén bajo el gobernador Zorobabel y después bajo Esdras y Nehemías. Arqueológicamente conocemos este periodo por el llamado Cilindro de Ciro, donde el rey persa declara su política de permitir el regreso de diversos pueblos a sus tierras y la restauración de sus templos. Aunque el cilindro no menciona específicamente a Judá, confirma el texto histórico descrito en Esdras y demuestra que el regreso del exilio ocurrió dentro de la política real conocida por la historia. Entonces aparece una voz que clama en el desierto: preparen el camino. En hebreo, la palabra derech significa camino, sendero o también forma de vivir. No solamente habla de una carretera física, habla del estilo de vida del creyente. Preparar el camino significa remover los obstáculos que impiden caminar junto al Altísimo. Los montes representan el orgullo, los valles representan la desesperanza, los caminos torcidos representan la deshonestidad. Los lugares ásperos representan el resentimiento. El Creador no pide cambiar el paisaje exterior, pide transformar el interior de nuestro corazón. En los evangelios, esta profecía se aplica a el ministerio de Juan el Bautista, de Yohanan Hamadbil, quien preparó el camino para la llegada del Mesías prometido, llamando al arrepentimiento. Sin embargo, el principio continúa vigente para cada generación. Cada mañana debemos preparar el camino del Altísimo dentro de nosotros mismos. Nadie puede caminar con el Altísimo mientras conserva un corazón lleno de orgullo, de odio, de mentiras o de indiferencia. La alajá práctica sería comenzar cada jornada preguntándonos: ¿qué obstáculo debo remover hoy para que la presencia del Altísimo gobierne mis pensamientos? Isaías continúa diciendo que toda carne es hierba. La palabra hebrea hatzer significa hierba que brota rápidamente y que también se seca con facilidad. El ser humano invierte enormes cantidades de energía buscando fama, reconocimiento, riqueza y poder. Sin embargo, toda gloria humana es pasajera. Al final de cuentas, en muy pocos años morimos y no nos podemos llevar nada. Job lo comprendió cuando declaró que el hombre florece como una flor y luego desaparece.
El Salmo 103 afirma que nuestros días son como la hierba del campo. Ben Sirá enseña que ninguna riqueza puede librar al hombre del día de su muerte. En cambio, Isaías declara que la palabra del Altísimo permanece para siempre. El contraste es inmenso, la vida humana cambia constantemente, la verdad divina permanece inmutable. Psicológicamente, esto cambia nuestra forma de enfrentar la ansiedad. Muchas preocupaciones nacen porque intentamos controlar lo que es temporal. Nos angustiamos por opiniones ajenas, por pérdidas económicas, por prestigio o por situaciones que inevitablemente cambiarán. Isaías nos invita a construir la vida sobre aquello que nunca cambia: la justicia, la misericordia, la verdad y la fidelidad del Creador. Después el profeta anuncia buenas noticias para Sión. La palabra hebrea besorá significa buena noticia, anuncio gozoso. Esta es la palabra hebrea que después se traducirá como evangelión del griego, que también es buena noticia. La verdadera buena noticia no consiste simplemente en que los problemas desaparecerán, sino en que el Altísimo viene para gobernar. Cuando Dios reina en el corazón, las circunstancias dejan de ser el centro de nuestra existencia. El Evangelio según Mateo, o la Besorá según Matitiajo, enseña: busquen primero el reino de Dios y su justicia. El reino comienza cuando el hombre decide someter cada aspecto de su vida a la voluntad del Creador. Isaías presenta entonces una imagen conmovedora. El pastor que reúne a sus corderos los lleva en sus brazos y guía con ternura a las ovejas que crían, las que tienen crías pequeñas. Esta figura aparece desde Génesis, donde Jacob pastorea los rebaños de Labán. Continúa con Moisés, quien era pastor antes de conducir a Israel hacia la libertad. Alcanza su plenitud en David, el pastor convertido en rey, y el Mesías la retoma cuando dice en Juan: yo soy el buen pastor. Un verdadero líder no gobierna mediante el miedo, sino mediante el cuidado de los más débiles. Un padre piadoso pastorea, un maestro pastorea, un dirigente espiritual pastorea. La autoridad bíblica nunca consiste en dominar, sino en servir. La arqueología nos recuerda que el pastoreo constituía una de las actividades centrales en el antiguo Israel y en toda la zona de Canaán y de Mesopotamia. Los pastores conocían personalmente a cada oveja, las llamaban por nombre y caminaban delante de ellas. No las empujaban desde atrás como sucede en otras culturas ganaderas. Por eso la imagen del pastor guiando resulta tan poderosa. El Altísimo no obliga, nadie está por obligación. Y si está por obligación, no debería de estar. El Altísimo guía, invita, espera nuestra respuesta voluntaria, tal como un pastor guía a sus ovejas. Isaías formula luego una serie de preguntas extraordinarias. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién pesó los montes? Estas preguntas no buscan obtener una respuesta humana. Son preguntas destinadas a despertar la humildad, son preguntas retóricas. En nuestra época moderna confiamos mucho en la ciencia, la tecnología y el conocimiento humano. Sin embargo, cuanto más descubre la ciencia acerca de la creación, más evidente resulta su inmensidad. Isaías ya proclamaba hace más de 2700 años que la creación supera completamente la capacidad humana. Acá aparece un principio lingüístico importante. El verbo hebreo utilizado para medir comunica la idea de dominio absoluto. El Creador no simplemente conoce la creación, la sostiene continuamente. Sabiduría de Salomón declara que él ordenó todas las cosas con medida, número y peso. Nada existe fuera de su conocimiento. Isaías pregunta además: ¿quién enseñó sabiduría a Dios? Esto confronta una tentación permanente del ser humano, creer que sabe más que Dios. Esto es algo muy común en esta época. Personas que creen que saben más que Dios, científicos, académicos, etc. Muchas veces cuestionamos sus tiempos porque solamente observamos una pequeña parte de la historia. El libro de Enoc, de Hanoch, presenta a los vigilantes que, llenos de orgullo, abandonaron el orden establecido y trajeron corrupción a la tierra. El orgullo intelectual continúa siendo uno de los mayores peligros espirituales. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos nuestros límites. Las naciones son comparadas con una gota en un balde y con polvo en la balanza.
Esto no significa que los pueblos carezcan de valor, sino que ningún imperio puede desafiar el propósito de Dios. Egipto cayó, Asiria cayó, Babilonia cayó, Persia cedió su lugar, Grecia desapareció, Roma también y muchos otros imperios. La historia humana confirma una y otra vez la verdad proclamada por Isaías: solamente el reino de Dios permanece para siempre. Daniel vio cómo los imperios se sucedían hasta que finalmente el reino del Creador prevalecería, sobre todos ellos. Entonces el profeta denuncia la idolatría. Un artesano fabrica un ídolo, lo cubre de oro y busca que no se caiga. La ironía es evidente: el hombre fabrica un Dios que luego necesita ser sostenido por el propio hombre. En nuestros días, quizá pocos adoren imágenes de madera, pero existen otros ídolos igualmente peligrosos: el dinero, la fama, la tecnología, la ciencia, la ideología, el ego, el placer o el poder. Todo aquello que ocupa el lugar que corresponde únicamente al Altísimo se convierte en idolatría. La halajá práctica nos invita a realizar un examen constante. ¿Qué ocupa la primera hora de mi día? ¿Qué domina mis pensamientos? ¿Qué determina mis decisiones? Allí donde está nuestro verdadero tesoro, allí también está nuestro corazón. Isaías describe a Elión sentado sobre el círculo de la tierra, mientras los habitantes parecen como langostas. Esta expresión no pretende enseñar astronomía moderna, utiliza un lenguaje poético para exaltar la soberanía divina sobre toda la creación. Lo importante no es la forma geométrica mencionada, sino el mensaje: el Creador gobierna sobre todo cuanto existe. Más adelante, el profeta invita a levantar los ojos hacia el cielo. En la antigüedad, las estrellas eran consideradas por muchas culturas como dioses. Isaías responde que todas ellas fueron creadas por el único Dios verdadero y que ninguna falta cuando Él las llama por nombre. En Salmo 147 se repite la misma enseñanza. Si el Creador conoce a cada estrella del cielo, también conoce el nombre de cada uno de nosotros. Psicológicamente, esta verdad sana el sentimiento de insignificancia. Muchas personas viven creyendo que nadie las ve. Isaías responde que el Altísimo jamás pierde de vista a uno solo de sus hijos. El pueblo proclama: mi camino está escondido de Dios. Esta es la voz del cansancio espiritual. Todos alguna vez hemos sentido que nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Jeremías lloró, Job preguntó, David clamó, incluso el Mesías experimentó el peso del sufrimiento. La fe bíblica nunca prohíbe expresar el dolor. Lo que prohíbe es permanecer en la desesperación. Entonces llega uno de los pasajes más hermosos de toda la Escritura. ¿No has sabido? ¿No has oído? Adonai no se fatiga ni se cansa. Mientras nosotros agotamos nuestras fuerzas, Él permanece inagotable. Mientras nosotros dormimos, Él continúa sosteniendo la creación. Mientras nosotros olvidamos, Él recuerda sus promesas. Isaías afirma que Él fortalece al cansado. No dice que fortalece solamente al fuerte. Precisamente fortalece al débil. Esto transforma completamente la espiritualidad bíblica. El orgullo dice: yo puedo solo. La fe dice: necesito la ayuda de Dios. Mateo registra las palabras del Mesías: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. La verdadera fortaleza nace cuando dejamos de confiar exclusivamente en nuestras propias capacidades. Finalmente escuchamos la promesa que ha sostenido generaciones enteras: los que esperan en Dios renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En hebreo, la palabra traducida como esperar también significa confiar con paciencia y permanecer unidos. No describe una espera pasiva, sino una esperanza activa. El agricultor espera mientras trabaja, el pastor espera mientras cuida, el justo espera mientras continúa obedeciendo. El águila renueva su plumaje periódicamente, asciende aprovechando las corrientes de aire y adquiere una perspectiva mucho más amplia del terreno desde las alturas. Espiritualmente sucede lo mismo. Quien aprende a esperar en el Altísimo deja de vivir únicamente desde la perspectiva del problema y comienza a contemplar la realidad desde la perspectiva del reino. Las dificultades no desaparecen inmediatamente o por arte de magia, pero dejan de gobernar nuestro corazón.
Querida comunidad, Isaías 40 nos recuerda que el consuelo de Elión siempre llega después del arrepentimiento, que su palabra permanece cuando todo lo demás desaparece, que ningún imperio, ninguna crisis, ningún sufrimiento son más grandes que su poder, que Él continúa siendo el pastor de su pueblo, que conoce cada estrella y también cada lágrima, que fortalece al cansado y levanta al caído. La aplicación para nuestra vida diaria es clara. Practiquemos la misericordia antes que la dureza. Preparemos diariamente el camino de Elión limpiando nuestro corazón. Rechacemos toda forma de idolatría moderna. Confiemos más en la palabra eterna que en las opiniones pasajeras. Sirvamos a los demás como pastores y no como dueños. Aprendamos a esperar con paciencia obediente. Cuando nuestras fuerzas se agoten, recordemos que las del Altísimo jamás disminuyen. Quien camina con Él puede atravesar el desierto sin perder la esperanza, porque el mismo Dios que consoló a Israel en el exilio sigue consolando hoy a todos los que buscan su rostro con humildad, obediencia y amor. Ken Yehi Ratzon.